Como digo, anoche pues nos encontramos con que en un movimiento súbito esta acampada se desplaza a la zona central de donde se iba a celebrar el foro de empleo. El foro de empleo donde iban a estar representadas del orden de 250 empresas y entidades de distintos tipos. Se genera una situación en ese momento muy compleja, porque me lo adelantaron, primero de seguridad para el propio desarrollo y esto es lo más grave, el propio desarrollo del foro. Automáticamente quedan taponadas algunas posibles vías de escape que tenían que estar disponibles en una zona donde iban a transitar del orden de 10.000 personas entre hoy y mañana. Esto eran todos los vigilantes de seguridad nuestros, pues trataron de desplazar las tiendas de campaña que estaban ubicando allí, tratando de evitar la situación, y hubo intentos de agresión hacia ellos, impedimentos. Entonces, bueno, ellos tenían órdenes efectivamente de no enfrentarse, y se denunció el tema, y automáticamente vinieron fuerzas policiales que permanecieron. Yo di la orden de que no pudieran entrar. Por supuesto, yo no quería una situación de estas dentro del campus de la universidad, pero también se había convertido en inviable realizar el foro en las condiciones en que estaban, por tanto tuve que suspenderlo. Estuve, de hecho, además haber puesto en el foco desde el primer momento el foro de empleo, con el enorme daño que se ha hecho al alumnado de esta universidad. Lo que tienen en argumento a la medida que han tomado represiva con la Policía Nacional, con 8 furgones de Policía Nacional aquí dentro del campus, siendo la primera universidad que deja acceder a la policía, es que nosotros agredimos a la seguridad privada. Como cuando entraron aquí los miembros de la seguridad privada de la universidad intentando quitar las tiendas de campaña, nosotros lo único que hicimos fue sentarnos encima. Como dice el rector Capilla, que en el momento de retirada de las tiendas de campaña habíamos agredido a la seguridad privada. En ningún momento fue así. Así que si lo que justifica la entrada de la seguridad, la entrada de la policía al campus y la cancelación del foro de empleo es que hemos sido agresivos, refuto completamente eso